integrales impropias, que son las últimas que nos faltan para ver. Habíamos trabajado con dos tipos de integrales. Las integrales indefinidas, que tenían como requisito que la función fuera continua en el intervalo de definición, y la integral indefinida lo que significa, o digamos lo que busca, es hallar primitivas de las funciones, es decir, funciones cuyas derivadas dan las funciones con las que estamos trabajando. Estas primitivas se pueden hallar en forma inmediata cuando no requieren métodos o a través de métodos de integración, de los cuales vimos la integración por partes, por sustitución y por reducción a fracciones simples. Y también vimos las integrales definidas. Las integrales definidas tienen como requisito la continuidad de la función en un intervalo cerrado. Vimos varios teoremas y aplicaciones de esta integral definida al cálculo de áreas, ya sean cerradas por una curva, el eje X y los extremos del intervalo de integración, o por dos o más curvas. Uno de los teoremas principales que vimos en este tema es el teorema fundamental del cálculo integral, o la regla de Barrow, que es un teorema que vincula la integral definida con la integral indefinida. ¿Qué dice este teorema? Para calcular la integral definida de una función en un intervalo a, b, cerrado, donde la función es continua, es requisito tener una integral indefinida y evaluar la integral indefinida a los extremos de integración y restar. ¿Qué pasa entonces cuando no tenemos las condiciones del teorema fundamental del cálculo integral? Es decir, cuando estamos trabajando con una función que no es continua en un intervalo cerrado. Esto puede ocurrir por dos razones. La primera razón sería que el intervalo a considerar no sea acotado directamente. Entonces podemos tener una función continua, pero el intervalo a considerar no es un intervalo acotado. Por ejemplo, una semirrecta o toda la recta. O bien, lo que puede pasar es que aun cuando el intervalo sea cerrado, la función no sea continua en el intervalo cerrado. Falle alguna de las condiciones de continuidad en un intervalo cerrado, que ya las vimos cuando vimos la teoría de continuidad. Vamos a empezar por las integrales definidas en un intervalo no acotado. Cuando tenemos este problema, supongamos que tenemos una función continua en un intervalo como el intervalo a más infinito. En este dibujo, como la función es positiva, sabemos que la integral definida de una función positiva en un intervalo cerrado da como resultado el área encerrada entre la función, el eje X y los extremos de integración del intervalo cerrado, que son los extremos del intervalo cerrado. Siguiendo esta lógica, entonces, la integral entre a y más infinito de la función debería representar la medida de la superficie de una figura que está abierta a la derecha, es decir, está delimitada por a en la izquierda, por el eje X abajo, por la función arriba, pero no tiene un tope a la derecha. Entonces, no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo integral porque el requisito de este teorema es que la función sea continua en un cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a suponer es que si esto no es una suposición, si esta función es continua en el intervalo a más infinito, es continua en cualquier intervalo cerrado a t, donde t es cualquier número real que esté a la derecha de a, incluido entonces este intervalo en el intervalo a más infinito. Si este t lo ubicamos ahí, por ejemplo, ahí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo integral, y la integral entre a y t, que es la que está acá, que se evalúa como la primitiva de f calculada en t menos la primitiva de f evaluada en a, nos va a dar, si la función es positiva, el área encerrada entre a y t y la función y el eje X. Pongo el ejemplo de positiva para relacionarlo con el tema de áreas, pero esto no requiere que la función sea positiva para usar el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué dice el teorema? Si la función es continua en el cerrado, la integral definida da esto, la primitiva evaluada en t menos la primitiva evaluada en a. Obviamente, ese resultado depende de dónde pongamos a t, o sea, el resultado de la integral es una función de t. Si t cambia el resultado de la integral, o sea, si el t lo ponemos acá, el resultado va a ser una cosa, si lo ponemos acá, el resultado va a ser otra. Entonces, lo que vamos a hacer es
tomar el límite cuando t tiende a infinito de esta integral. Lo que estamos haciendo es, acá podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo integral y lo podemos aplicar para cualquier t. Entonces lo que vamos a hacer es correr t hacia más infinito. Y ese límite va a dar como valor la integral entre a y más infinito de f de x diferencial x. ¿Cómo se procede? Se toma la integral entre a y t, donde t es una variable de esta función, se busca una primitiva de esta función, se evalúa en t, se evalúa en a, y luego se toma el límite cuando t tiende a infinito de esta diferencia. Como cualquier límite, este límite puede existir, ser finito, ser infinito o directamente no existir. Si el límite es finito, vamos a decir que la integral converge. Y si no, si es infinito, vamos a decir que diverge, y si no existe, vamos a decir que no existe. ¿Qué casos nos vamos a encontrar? El intervalo no es acotado superiormente. Vamos a proceder como dijimos recién. Tomamos un límite de integración superior variable, resolvemos la integral con ese límite de integración superior variable y luego hacemos tender esa variable a más infinito. Segundo caso es al revés, el intervalo no es acotado inferiormente. Entonces tenemos una función continua, tenemos un intervalo donde la función es continua, pero el intervalo no es acotado inferiormente. ¿Cómo procedemos? De la misma manera. Tomamos un límite inferior de integración variable, acá sería t, calculamos la integral definida de esta función en el intervalo tb, donde la función es continua, y luego tomamos el límite cuando t tiende a menos infinito, es decir, calculamos la primitiva, la evaluamos en b, la evaluamos en t, hacemos la resta, y sobre esta función que depende de t, calculamos el límite cuando t tiende a menos infinito. Y el tercer caso sería donde el intervalo de integración no es acotado ni superior ni inferiormente. Por ejemplo, la integral entre menos infinito y más infinito de una función. Hay un teorema previo que vimos para integrales definidas que nos permiten cortar un intervalo de integración en dos o más pedazos. Entonces lo que vamos a hacer es considerar cualquier punto C de la recta real y vamos a tomar la integral entre menos infinito y más infinito como la integral entre menos infinito y C más la integral entre C y más infinito. En cada uno de esos dos intervalos estamos situados en los casos anteriores. Entonces cada uno de esos integrales impropias se calcula tomando un límite superior o inferior de integración según corresponda, auxiliar para calcular la integral definida aplicando el teorema fundamental del cálculo integral y luego tomando el límite a más infinito o a menos infinito según corresponda y sumando. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Colocar una variable en el extremo de integración adecuado, que es aquel donde hay un infinito, buscar una primitiva de la función, evaluar la primitiva en ambos extremos, que nos va a quedar uno de ellos dependiendo de la variable t, y tomar el límite a más infinito o menos infinito según corresponda de ese extremo de integración auxiliar que utilizamos. Por ejemplo, queremos calcular la primitiva de esta función, la integral definida de esta función, la integral entre 2 y más infinito de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. 1 sobre x menos 1 al cuadrado es una función discontinua en 1, así que el punto de discontinuidad queda fuera de nuestro intervalo de integración. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero tenemos que buscar una primitiva, que la vamos a buscar como, vamos a escribir x1 sobre x menos 1 al cuadrado como x menos 1 a la menos 2. Eso da menos x menos 1 a la menos 1 y esta es una primitiva de la función. Ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo integral en un intervalo cerrado que empieza en 2 y termina en t, en algún lado t. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la integral que queremos buscar? La integral impropia, integral entre 2 y más infinito de esta función. Vamos a mirar acá dentro del límite primero. Primero vamos a calcular la integral definida entre 2 y t de esta función. Esa integral, acá, como la función es continua en el intervalo 2t, la podemos calcular tomando la primitiva, evaluándola en t, evaluándola en 2, y eso nos va a dar
menos 1 sobre t menos 1, que es la función evaluada en t, menos 1 sobre 2 menos 1, que es la función evaluada en 2. Y luego sobre esta función, que es una función de t, que es una función del extremo superior de integración, que cuando va variando el resultado de la integral, tomamos el límite cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, nos queda esto tiende a 0, esto vale menos 1, con este menos adelante nos queda 1. Luego la integral entre 2 y más infinito de esta función converge y vale 1.